El desafío y el reto que yo planteo es cómo evolucionar para transformarnos. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los desafíos de la pedagogía, de la ternura? Yo quisiera comenzar con la criticidad y como bien saben, yo hago esta lectura desde la realidad concreta del país, desde Guatemala, pero que sé que algunos de estos desafíos también se plantean en otras latitudes, en otros espacios. Y una de las primeras cosas que yo diría es algo que he ido encontrando en los últimos meses, es que la presencia de las violencias en la escuela, en el entorno educativo, querido Antonio, queridas todas y todos, es un problema histórico. El castigo corporal, el abuso verbal, el abuso emocional, psicológico, el acoso y hostigamiento escolar, como el bullying, como le conocemos en otros espacios, la negligencia, el abuso y la violencia sexual, han estado permanentemente presentes, históricamente presentes. Entonces yo me empiezo con una pregunta mía que me cuestiono yo mismo y digo, si no tenemos una visión equivocada de la escuela como institución, es que tiene fundamento en la idea original de sí misma, pero que no es el entorno de paz, de armonía, de cohesión social, que esas condiciones básicas que se generan o que deberían de generarse para un desarrollo del aprendizaje, de la cognición, y que tenemos más bien una visión bucólica, romántica de la misma educación, lo que está impidiendo el desarrollo evolutivo y la transformación a las demandas de un mundo posmoderno y cada vez más global. Entonces me repregunto si no se trata acaso de una escuela, sistema educativo que no sea adecuado al enfoque basado en derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que sigue siendo unos distintos estudios así lo revelan. Existen condiciones sociales que aumentan el riesgo de las violencias que viven las niñas, niños y adolescentes. El maltrato infantil, la violencia física y psicológica, el abuso y la violencia sexual, la explotación sexual, el trabajo en prema, hoy también en nuestros países en América Latina, pero Europa y de igual manera, fue el registro del flujo migratorio entre los países, entre los pueblos. Y en cada flujo migratorio, en cada trayecto migratorio, también hay expresiones de violencias, obviamente hacia las más vulnerables. Releyendo y trabajando a un querido profesor al cual yo cito con recurrencia en estos hermosos congresos, al profesor Edgar Meu, y donde ella plantea, la profesora Meu plantea que en los episodios de violencia se puede percibir bajo esta forma particular la crisis global. Y en esa crisis de la enseñanza está bajo esta forma particular la crisis global de la civilización. Pero no solo necesitamos comprender, también debemos de promover como remedio para los males de la educación, primero una ética, la ética de la comprensión, tanto de los docentes hacia las niñas, niños y adolescentes y como entre ellas y ellos mismos. Eso tiene un carácter distinto, un enfoque distinto. Entender y comprender desde el mundo y desde los ojos y desde el sentir de los actores sujetos de derechos. Ahora, nuestra educación nos enseña a vivir de manera muy parcial, pero además insuficiente y está apartada de la vida cotidiana. Ignora los problemas del diario vivir. Divide los conocimientos en compartimientos. Desde esta perspectiva, es natural comprender que dentro de la escuela como institución se reproduzca un clima tenso que puede tornarse incluso conflictivo hasta violento. El problema no es tanto la tensión que se pueda generar en el ambiente escolar, sino la ausencia de los mecanismos idóneos para abordar las diferencias que se dan entre todas y todos. La ausencia de una cultura de diálogo, de la cultura de la comprensión a las diferencias, de implementar estrategias educativas
pertinentes, de que tengan como punto de partida el sentir, el vivir, las experiencias propias acumuladas por las niñas, niños y adolescentes. Entonces, como esto se ignora, conlleva imponer criterios erróneos la mayor parte de casos desde la perspectiva del mundo adulto. Dentro de los grandes desafíos en esa transformación y en eso para la pedagogía de la ternura, recientemente, unas semanas atrás, se acaba de celebrar en Colombia un encuentro por demás importante entre representantes de estados, autoridades educativas, representantes de instituciones que velan por los derechos o que deberían de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, representantes de organizaciones de sociedad civil, y la cita tenía como propósito abordar los desafíos para erradicar las violencias, el maltrato, el trato cruel y humillante hacia las niñas, niños y adolescentes en toda la sociedad latinoamericana. Lamentablemente no se logra llegar a ningún acuerdo, no hay ni siquiera una declaración. Y 35 años después de promulgada la Convención sobre los Derechos del Niño, al día de hoy, cerrando el año 2024, existen gobiernos y países que se oponen férreamente a sacar de su legislación nacional el castigo físico como medida correctiva, el trato cruel y humillante. No lo quieren hacer, ni de la legislación ni de las prácticas cotidianas. Resulta lamentablemente, es muy lamentable que el avance esté instalado nada más en el discurso a favor de los derechos, pero no ni en su respeto, ni en su garantía, menos en su protección. La educación para la vida debería de fomentar y estimular una de las misiones básicas de toda la educación transformadora, generando autonomía y libertad de pensamiento y de expresión, tal como lo estipula el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. O siguiendo al profesor Eduardo Bustelo, nos enfrentamos ante un momento crucial en que es impostergable la tarea de repensar las infancias, repensar las adolescencias y las relaciones del mundo adulto con ellas y con ellos. Por eso, el tema crucial de este sexto congreso, una educación para la felicidad, es clave. De lo contrario, queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo podemos cultivar una pedagogía de la ternura desde el horizonte de la dignidad, como nos desafía Alejandro Kosianovich? La lectura que yo tengo y que he compartido con Antonio en años anteriores es que Guatemala, en el contexto teniendo como referencia al profesor Michel Foucault, somos una sociedad eminentemente punitiva, cruel, porque de acuerdo con las tesis de Foucault, esta sociedad excluye, se organiza de tal manera que nadie pueda ver, atender y proteger, menos garantizar los derechos. Marca y humilla a las y los más vulnerables. Les prefiere encerrar y aislar de toda la vida pública. Y para todas las respuestas, para todas las diferencias, las reacciones son eminentemente punitivas, castigadoras. ¿Cómo impacta esto en la vida de las niñas, niños y adolescentes? La escuela como sistema educativo sigue generando, sigue impulsando diferencias entre aquel que es pobre y quien no lo es. Y se esfuerza por enseñar, comillas, y dar una buena educación a quienes no son pobres, dejando a quienes sí son, negándoles su futuro. Niñas, niños y adolescentes que son humillados, excluidos, marginados, prefieren permanecer en silencio y hacer como que si nada hubiera pasado. Las siguientes tres citas son testimonios de madres y padres de familia que recordando sus infancias y la de sus hijos, dicen que existen violencias inolvidables que uno está obligado a callar. Y nos reprimimos, dice alguien más, para que la situación no empeore. Y cierra, ¿cuántas personas habrá que llorar como yo por las noches sin poder expresar todo el sufrimiento que se guarda por dentro?
La mayoría de niñas, niños y adolescentes que viven en condición de pobreza y pobreza extrema tienen exactamente las mismas preocupaciones que el mundo adulto. No son otras, pero se espera mucho más de ellas y de ellos que del resto de la sociedad, que del resto de aquellas niñas, niños y adolescentes que no están en esas condiciones. Y esta sentencia me pareció severamente clave. No van a la escuela con sus mochilas llenas de cuadernos y lápices, sino van con mochilas llenas de preocupaciones, de reproches, de humillaciones. Quienes han vivido todo esto, se les ha despojado hasta de su propia dignidad. Es muy importante tomar valor y aprender a tomar la palabra, expresarse, verse, sentirse, posicionarse en condición de igualdad como las demás personas. Por eso este Congreso convoca a una educación con, no para, sino con las niñas, niños y adolescentes. Cuando hemos preguntado en país cómo sueña su escuela, en qué escuela les gustaría ser, tienen ustedes la ilustración de su extremo derecho en la parte inferior. Pero lo que tenemos en la vida real son espacios como el que tienen en la fotografía, que esa es una escuela contemporánea, reciente en Guatemala, que no son todas, perfecto, no lo son, pero que hay muchas en esas condiciones también es cierto. ¿Cuáles son esas condiciones entonces, queridas todas y todos, para la transformación humana? El impacto en el deterioro en las condiciones de vida afectan primordialmente es la relación, el binomio madre-niño, desde y a partir de la primera infancia. Nos referimos al miedo, la ansiedad, la angustia, el hambre, la exclusión y la marginación que se viven cotidianamente. Por ello estamos obligados a revisar nuestro actuar, en donde el futuro inmediato no puede ser más de lo mismo, como lo propone el propio Alejandro Kusianovich. ¿Cómo podemos explicar qué somos o lo que no somos de qué es lo humano y cómo transitamos de la racionalidad a la emocionalidad, como lo plantea Humberto Maturana? Este contexto sirva para plantear que basta ya de tantas expresiones de violencias hacia las niñas, niños y adolescentes. El desafío entonces es enseñar y aprender a vivir como seres humanos, como lo plantea Edgar Morin, quien cita a Patrick Leyade cuando dice, nuestra civilización es una civilización de riesgo. Fabricamos catástrofes económicas, políticas, sociales, hoy ecológicas, incluso culturales, de manera sistémica. Por lo tanto, para enseñar a vivir, hay que enseñar a afrontar la incertidumbre y riesgos. Implica la necesidad imperecedera de comprender y ser comprendido. Es decir, que se cumpla, que se concrete el principio de la alteridad. Por eso Mogan dice, vivimos en un océano de incertidumbres en donde es preciso aprender a navegar a través de un archipiélago de certezas. La crisis de la educación es, por lo tanto, crisis de civilización, y en su corazón están los fallos de la enseñanza a lo largo de la vida. La comprensión humana necesita de la compasión, pero sobre todo de comprender y entender lo que vive el prójimo, lo que vive la otra y el otro. Requerimos de transformaciones profundas de pensamiento, pero también de comportamiento, para garantizar vidas libres de violencia, de estigmatizaciones, de humillaciones, de desprecios hacia las personas que son distintas a nosotras, nosotros, y que hemos sido capaces de comprender y entender su dimensión humana. Por eso, queridas todas y todos, es urgente definir e implementar una educación para la dignidad, una enseñanza que inculque la libertad de pensar, de elegir entre diversas opiniones, teorías y filosofías, entre las opciones que nos da la propia vida. Morin nos invita
a reimaginar y reinventar la educación, que no puede ser esto que ya tenemos en países como Guatemala. A una educación que esté basada desde el enfoque de derechos y que contemple y que se diseñe desde a partir del ciclo de vida, desde la primera infancia, y que eso acompañe el resto de las vidas de todas las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿en qué consiste el gran desafío? En ese gran reto por cumplir. ¿Cómo podemos transformar? Tenemos que cambiar de paradigma. No podemos seguir siendo más de las mismas y los mismos como hasta ahora, indiferentes, aislados, viendo, volteando la mirada, como dice Foucault, hacia los problemas cruciales que viven todas las niñas, niños y adolescentes. El mundo, Guatemala, por supuesto, necesita una nueva humanidad, una humanidad que coloque en el centro de la acción política intencionada a las niñas, niños y adolescentes como su más alta prioridad, y la educación es el desafío y es la agenda que tenemos entre manos. Muchas gracias, querido Antonio. Gracias a todas y todos. Gracias a ti, Otto, por en primer lugar ofrecernos esa ponencia, por compartir tus ideas, tus reflexiones, por ayudarnos a evolucionar efectivamente hacia una pedagogía de la ternura, esos desafíos. La ternura, que es la primera de las habilidades que trabajamos en el desarrollo, en la creación de la bondad, como dice el neurocientífico Richard Davidson, ¿no? La base de un cerebro sano es la bondad y se puede entrenar a través de la ternura, la amabilidad, la empatía y la compasión. Bueno, pues aquí el compañero Otto Rivera ha dado unas claves para esos desafíos de la pedagogía de la ternura. Muchas gracias, Otto. Quédate con nosotros para cualquier consulta que seguramente luego te harán. En segundo lugar, damos paso a Zulma Estela Roballo de Colombia con su intervención, su ponencia. La felicidad y la conciencia se toman de la mano en la escuela. Muchas gracias, Zulma. Cuando quieras puedes compartir. Ya sabes que, al igual que el compañero anterior, dispones de 15 minutos. ¿Abres el audio, por favor? Muy buenos días para todos. Bueno, buenas tardes aquí en mi país, Colombia. Sé que allá también ya están en la noche. Feliz nuevamente de estar aquí tantas en nuestras escuelas. Me voy a permitir compartir la pantalla. Un segundo. Para comenzar con nuestro compartir de experiencias el día de hoy. ¿Me cuentas si ahí estamos viendo la pantalla, por favor? Sí. ¿Listo? ¿Sí la vemos, Antonio? Zulma, sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, como les decía, nuevamente muy feliz de estar participando hoy aquí con este proyecto y proceso que nos ha beneficiado tanto como educadores. Mi nombre es Zulma Estela Roballo Galindo, yo soy magíster en educación, licenciada en lengua castellana. En este momento soy la rectora del Colegio Pinar del Prado en Barranquilla, Colombia, y siempre coloco allí que soy maestra por vocación. El compartir que voy a traer hoy con ustedes nace de como la experiencia de gira para este año, y no solamente de mi experiencia como docente durante estos años, sino de la construcción de saberes con los niños de este colegio donde soy rectora este año, el Colegio Pinar del Prado en Barranquilla, donde hicimos varios encuentros para hablar de esa sociedad feliz y qué pensaban los chicos acerca de qué es una sociedad feliz. Entonces llegué a la conclusión que desde los aportes que daban los niños hablaban mucho del amor, y aunque no definían la conciencia como tal, sí hablaban de esa capacidad de ver, de verse a través de los ojos del otro. Entonces, en ese orden de ideas, pensamos en ese rol de la escuela en la transformación social. Escuchando a Otto, el panelista anterior mío, eh, que hablaba tanto de que tenemos que cambiar el mundo a pesar del mundo mismo y a pesar de esa civilización que tenemos que tener en este momento, a pesar de esos cambios de mente, a pesar de tantas situaciones que estamos viviendo en el mundo. Pero llegaba yo a la conclusión con el trabajo y escuchaba a nuestros chicos del colegio que el amor y la conciencia son dos elementos esenciales
para esas sociedades felices. Son esenciales no solo porque debemos pensar en un bienestar individual, sino que tenemos que transformar nuestras relaciones sociales, nuestras instituciones y, por supuesto, nuestra forma de vivir como sociedad. El rol de la escuela es crucial. Tenemos que ser semilleros de valores, tenemos que cultivar siempre, pero no solo el conocimiento de la especificidad de las asignaturas, sino la sabiduría emocional, ética y todas estas herramientas idóneas de las que hablabas, Otto, anteriormente, que era como un discurso muy parecido a lo que hemos venido pensando, herramientas idóneas que les podamos dar en las manos a nuestros chicos, a nuestros estudiantes y que les den autonomía y libertad de pensamiento y de esta manera poder hacer transformaciones concretas, pero no solamente en lo que pensamos, sino también en el actuar para poder vivir en armonía. Mi intervención de hoy debe sonar un poco romántica, pero pienso que el amor es esa energía poderosa y transformadora que es el fundamento de cualquier sociedad para vivir verdaderamente feliz. Cuando hacíamos este ejercicio con los niños siempre hablaban del amor, el amor por ellos mismos, el amor por la naturaleza, y creo que es una definición muy amplia del amor. Como les decía, no ese amor romántico de pareja, sino el amor hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el mundo en general. Ese principio filosófico de la alteridad es esa capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro, en los hombros del otro y poder transformar. Bueno, Erich Fromm es un filósofo escritor que en su libro El arte de amar definía el amor como la capacidad de cuidar, de respetar, de conocer y de responsabilizarse por el bienestar del otro. Pienso que esta definición es una invitación para pensar en ese amor activo, comprometido, que no solamente se limita a los sentimientos, sino que se traduce en acciones concretas. Cuando estoy hablando del amor en los escenarios académicos, no solo hablo del amor que esperamos los papás de nuestros docentes con nuestros niños, del abrazo, de estar allí, sino de ese amor también que debemos enseñar a nuestros niños. Como hablaba al principio, a pesar de la realidad del mundo, a pesar de nuestra civilización, nuestros niños deben tener ese amor en sus corazones para poder lograr unas sociedades donde ese amor definitivamente sea el motor principal, donde todos nos pensemos como un ser humano que mira el bienestar de todos sin distinción de raza, de condición social, de pensamiento, de religión, y que sea un amor inclusivo que fomente la empatía, la solidaridad y la compasión. Hablamos mucho de inclusión en nuestros escenarios académicos, ¿no? Donde queremos que todos estemos allí, pero la pregunta es, ¿debemos pedir inclusión o por ende es ya un derecho que tenemos a estar incluidos en los diferentes grupos sociales? Bueno, tengo esta frase de Aristóteles que habla de que la felicidad depende de nosotros mismos. Si aprendemos a amarnos a nosotros mismos y a los demás, podemos construir una comunidad que florezca en bienestar, en paz. Y repito, suena muy romántico, pero pienso que ese romanticismo desde la escuela, desde el amor de las sociedades, hace muchísima falta. Estamos rodeados o vemos o permeados por los medios de comunicación por tanta violencia en diferentes latitudes de nuestra tierra. Entonces es allí como la conciencia, es la segunda definición que hablaba yo hoy, el amor y la conciencia como herramienta para esa felicidad colectiva y tomadas de la mano poder llegar a tener sociedades más justas y donde la felicidad los permee. Cuando habla del amor, el amor es la única fuerza capaz de derribar fronteras tanto de la mente como fronteras físicas. Y es allí cuando se convierte en esa conciencia. El amor por sí solo no es suficiente, sino lo acompañamos de esa capacidad de observar, de reflexionar, de actuar de una manera ética en relación con nuestro entorno y nuestras acciones. Otra frase del filósofo Eckhart Tolle que dice que la conciencia es la llave para vivir en paz. Esta es del libro del poder y el ahora. Cuando somos conscientes de que nuestros pensamientos, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, podemos lograr liberarnos de esos patrones de comportamientos que nos han tenido alejados de la paz interior, de la felicidad colectiva. La conciencia entonces toma un papel fundamental para esa toma de decisiones que nos llevan a convertir sociedades más justas, equitativas y felices. Bueno, esto suena muy bonito, yo creo que suena muy inspirador, pero ¿cuál es el primer paso para crear esas sociedades felices? Empezar por pequeños cambios.
que tenemos que hacerlos de manera interior y de manera individual. Traje un video porque sé que aquí hay muchos chicos conectados para de una manera más lúdica poder hacer una reflexión de cómo esas pequeñas acciones pueden llegar a tener grandes cambios. Vale, ahí ya está el video. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias. Entonces, el mensaje son pequeños actos de bondad que podamos hacer desde nuestras prácticas pedagógicas y desde nuestro rol de ese papel educador que todos tenemos. Bueno, vamos a continuar entonces. Hablamos de esos pequeños cambios que pueden hacer grandes cambios en las sociedades donde nos encontramos. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, viendo la escuela como ese espacio de construcción, ese espacio donde podemos trabajar para enseñar el amor propio y el amor hacia los demás estudiantes, tenemos que educar a estos niños conscientes de su impacto en el mundo, que aprendan a manejar sus emociones, a resolver conflictos de manera pacífica, a reconocer la diversidad como una riqueza y práctica de solidaridad. Pero ¿cómo sería una sociedad en la que los principios del amor y la conciencia son la base, de su funcionamiento? Pues sería una sociedad en la que todos se sientan valorados, respetados, apoyados. En esta sociedad no habría lugar para la violencia, el odio, la discriminación. En su lugar habría un flujo constante de colaboración, de empatía. Este modelo de sociedad feliz nos invita a imaginarnos un mundo en que cada decisión social, política y económica se tome pero pensando en el bienestar de todos, considerando cómo afectará a las generaciones futuras, una sociedad consciente, preocupada por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por la justicia social, la igualdad y también por esos cambios de paradigmas que a veces no permiten tener una mente abierta para ver los cambios y los retos a los que estamos enfrentados como sociedades. La felicidad sucede cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Son las acciones más los valores profundos que realmente nos van a convertir en sociedades con felicidad genuina. El modelo sociedad no es una utopía, puede ser una meta alcanzable con una mirada educativa, una sociedad que soñemos donde no solamente estemos poniendo nuestra mirada en las riquezas económicas, sino en la belleza de la vida, el respeto por el prójimo y el cuidado por nuestro planeta.
Hay un estudio que se hizo en el mundo sobre cuáles son esos países que tienen un nivel alto de felicidad y en el primer lugar encontramos a Finlandia, donde es reconocida por su sólida red de apoyo, su Tienes dos baja minutos. corrupción. Dime, 2 minutos. listo. Bueno, tenemos en segundo lugar a Dinamarca, en tercer lugar a Islandia, en cuarto lugar a Suecia y en quinto lugar a Israel. En conclusión, este estudio nos hace ver que estos 4 países, estos 5 países que están en el top de los países con mayor felicidad, de acuerdo a la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que es una investigación que se hizo también desde el bienestar, del Departamento de Bienestar de la Universidad de Oxford. ¿Qué tienen en común? Que estos países felices priorizan el bienestar común, priorizan el interés porque todos sus conciudadanos tengan igualdad de condiciones. Entonces, eso puede ser un modelo de inspiración para que nuestras instituciones educativas prioricemos ese enfoque holístico de educación, que no solamente implique el desarrollo académico, sino el emocional y el ético. La escuela debe ser ese motor de transformación y que tiene la capacidad para preparar a esas futuras generaciones para construir un entorno donde nuestro objetivo principal sea el bienestar de la sociedad. Para finalizar, los dejo con esta frase de Hannux que dice, los niños no son la gente del mañana, sino la gente de hoy. Tienen derechos a ser tomados en serio y a ser tratados con ternura y respeto. Se les debería permitir convertirse en quien quiera que estén destinados a ser. La persona desconocida dentro de ellos realmente es nuestra esperanza para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Zulma, por esta presentación, por esta exposición, por compartir estas ideas sobre la felicidad y la conciencia que justamente, pues, como tú bien expones, van de la mano. Y bueno, y te pido que también te mantengas ahí con nosotros para eh, al final del panel podamos intercambiar algunas ideas. Bueno. No sé si han podido conectarse, creo que no, siguen teniendo problemas los chicos de gira con la infancia. Bueno, daremos paso seguido a los comunicantes para no perder tiempo. Si antes de que finalice las comunicaciones pues seguían con problemas, parece ser que no tenían luz. Y si no, bueno, pues ya lo trataremos de solucionarlo, incorporarlos en los próximos paneles. Eh, por lo tanto, vamos a dar paso al primero de los comunicantes de este segundo panel de expertos. En concreto, Érase una vez, este es el título de la comunicación, Érase una vez la felicidad, un recorrido por el álbum, ilustrado. Eulalia Torrubia Balaguer y José Manuel Alfonso Sánchez de la Universidad Pontificia de Salamanca. Creo que está con nosotros Eulalia Torrubia Balaguer. Muchas gracias, Eulalia, por vuestra participación. Ya sabes que dispone de 5 minutos. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Un segundo que voy a compartir la presentación. ¿Cómo estáis? Un segundo. No sale. Un momento que te habilite el... No puedes compartir. El escritorio. Estoy intentando compartir. Tengo que salir. ¿Cómo voy a salir? Es que no me deja compartir la presentación. Tengo que salir del seminario y volver a entrar. Bueno, normalmente si la dejas abierta fuera del seminario, ¿Sí? Está en el sí, escritorio abierta. Entonces no sé si pues le das a compartir y bueno, te aparecerá ahora, ya está, ahora. aquí está. Ahí está. Ahora ya la tenemos. Ahora la vais a ver. Un segundín, ya tardamos poco. Hay que la cámara. La cámara no estaba activada. Ahora, disculpad, ¿estamos ya? Vale. ¿Se está viendo ya? Sí, perfecto, Vale. Eulalia, cuando quieras. Vale, pues
Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Somos Eulalia y José Manuel Alfonso, profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, y os vamos a presentar nuestro trabajo que, como bien decías, lleva por título Érase una vez la felicidad, y hemos hecho un recorrido por el álbum ilustrado. Lo primero que queremos hacer es, bueno, saludar a todos los niños y todas las niñas, adolescentes, los ponentes y los que habéis organizado tanto trabajo. Bueno, pues de tantos países distintos, de tantas escuelas distintas que han presentado proyectos y experiencias para construir un modelo de escuela y sociedad en la que, bueno, pues el propósito es que todos los ciudadanos de alguna manera sean. Nuestra idea era hacer ese recorrido por los álbumes ilustrados y lo primero, por consideración también con todos estos niños que han participado, he querido hacer esta composición donde se ven editoriales de los distintos países. Seguramente entre las banderas que aparecen nos falta alguna. De esta mañana repasando he visto que nos falta nuestra bandera de España, pero bueno, pues es un reconocimiento a todas sus propuestas y propuestas que pretenden bueno, pues, hacer que la felicidad en el álbum infantil pueda estar presente en la vida de tantos niños. En concreto, bueno, quiero destacar que me hizo mucha ilusión encontrar esta propuesta que es un poco inversa, que se titula Como Chanchos, que está editada en Argentina. Y bueno, pues en esta línea, no sé si los niños que estarán o que podrán escuchar conocen algunas de estos álbumes infantiles que hemos querido hacer y colocar en esta presentación. Todo esto se fundamenta y tiene una fundamentación y lo compartimos ese modelo de sociedad y de escuela para la felicidad, sobre todo apoyándonos en el pensamiento pedagógico de muchos autores que antes que nosotros pues, han trabajado esta idea de felicidad, tanto en la escuela como en la vida de los niños, como en la infancia y también como no en la sociedad. De hecho, Rousseau ya sabéis que denominaba la edad de la infancia la edad de la alegría. Para Pestalozzi la educación siempre debía proporcionar felicidad. La escuela nueva es toda una propuesta donde destacan la alegría, el movimiento, el regocijo, en fin, estas características que deberían estar presentes en la infancia. Montessori siempre decía que el niño debía disfrutar con las actividades que hace y desde luego que nuestro gran Andrés Manjón, él pretendía que la escuela fuera un lugar alegre, que estuviera situado al aire libre, que tuviera jardín, que tuviera mucho sol y que los niños desde luego aprendieran jugando, ¿no? Casi nada con estos autores que nos han precedido en todas estas propuestas. Las imágenes que veis, desde luego, son imágenes para la felicidad, son imágenes que muestran una escuela infantil donde yo entiendo que reflejan muy bien todas estas características que estamos diciendo, ¿no? En concreto son de una escuela infantil de nuestra ciudad de Salamanca. Bien, nosotros hemos trabajado en colaboración con unos grandes profesionales que se encuentran en la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca, que para todos nuestros compañeros, bueno, ya sabéis que es un escritor que nace en el Ferrol y muere en Salamanca y que tiene obras muy interesantes ya de literatura. Bueno, pues en esta biblioteca nosotros solemos ir con nuestros alumnos dentro de las propuestas y actividades que realizamos. En la parte inferior veis bueno, las últimas visitas que hemos realizado con ellos, en concreto con alumnos de primaria y con alumnos de educación infantil, y la experiencia pues no puede ser más enriquecedora. Todas esas profesionales de esta biblioteca nos ayudaron a encontrar un sinfín de títulos que contienen la palabra felicidad, aunque no siempre, bueno, pues pensamos en la felicidad o hay que pensarla de muchas maneras distintas. De hecho, bueno, pues os he querido hacer una síntesis de los libros que estuvimos consultando, que fueron muchos de ellos en el título lo contienen. Si no lo contenían en el título, aparecía en el contenido de la obra, pero veis la gran diversidad y el gran esfuerzo editorial y bueno, hablamos de álbum ilustrado como
ese libro que contiene fundamentalmente imágenes y textos más cortitos, pero que algunos de ellos son auténticas obras de arte y proporcionan a los niños de todas las edades de infantil y de primaria pues momentos felices, momentos enriquecedores. Estos son algunos de los títulos que os mostramos y en concreto después hicimos una selección de todos ellos. Por ejemplo, como autor salmantino no podíamos olvidarnos de la primera que se titula La mula chula, de Raúl Vacas. Y hombre, a mí me encantaría poder preguntar a los niños, pues, que si les hace feliz el que se les pregunte cuál es su sueño, ¿no? Es una pregunta que además aparece en muchos proyectos educativos. ¿O qué les gustaría ser de mayor? Pues algo similar le ocurre a esta mula chula que bueno, pues deja la vida del pueblo y se va a la ciudad pues para buscar distintos oficios y todos los oficios que hace pasa por muchísimos trabajos, trabaja como una mula, hace de botones, hace de youtuber, cocina, hasta que por fin un día encuentra su sueño que es nada más y nada menos que llegar hasta la luna. Luego también hemos querido escoger una obra de Adela Turín, en la que nos cuenta una historia, bueno, que para nosotros en España la tenemos, Queda un minuto. sí, bastante reciente, que es la catástrofe que ha ocurrido en España. Y a veces las catástrofes dan lugar a oportunidades y a momentos de felicidad. Esto representa muy bien eso que queremos mostrar. También es verdad que la felicidad en algunas ocasiones aparece de una forma pues solapada, ¿no? Con la tristeza, pero antes lo han dicho otros compañeros como Otto Rivera o Amanda, que decía, bueno, pues que incluso en los momentos más tristes o más delicados, incluso en los momentos donde pues tienes que acompañar situaciones de enfermedad o la discapacidad de un hermano, puedes encontrar la felicidad. Esto ocurre en Es así, de Paloma Valdivia, o en la obra de Un cumpleaños de Doris Meissner. También queremos señalar otro clásico que es Elmer y, bueno, una autora española que aunque se sale el formato de álbum, aparece con él, es Concha López Narváez, Renata y Catalina, y cómo en ocasiones la felicidad no consiste en verse en uno mismo, sino compartir con los demás y ayudar a los demás, ser generoso, que es ese vídeo que también nos ha puesto anteriormente Amanda, ¿no? El poder ayudar y de esta manera encuentras también y eres muchísimo más feliz. A Croak, nuestra rana que aparece por aquí, le sucede algo similar. Y terminamos con dos clásicos, que uno es Selma, nada especial para ser feliz, e incluso le preguntan que qué haría si tuviera más tiempo o qué haría si le tocara la lotería, y ella siempre dice que haría lo mismo. Entonces quizá la felicidad no es algo tan difícil de buscar y de encontrar. Muchísimas gracias. Esperemos que podamos construir esta idea de escuela y de sociedad siempre más feliz y pensando desde luego en nuestra infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Olaria, por esta comunicación tan sumamente atractiva. Y damos paso a continuación a Amanda, precisamente la ponente anterior a Zulma, con su comunicación, estilos de crianza y calidad de vida relacionada con la salud, un aporte a la felicidad infantil. Amanda Rodríguez López, que creo que es la persona que va a comunicar, Natalia Aristizábal Duque, de la Universidad de La Sabana, en Colombia. Buenas tardes, buenos días ahí en Colombia. Amanda, sabes que dispone de 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Para mí es pues una alegría estar de verdad en este evento que nos encuentra a todas las personas en diferentes lugares para que trabajemos, sigamos trabajando muy motivados a favor de la infancia y la adolescencia, así que bueno, es un gusto para mí. Saludo también a todos los niños y adolescentes que nos acompañan y extiendo un saludo especial también y agradecimiento a los organizadores y a quienes consideraron nuestro trabajo para presentarlo en este espacio. Bueno, pues brevemente
hablaremos entonces de los estilos de crianza y calidad de vida relacionada con la salud, un aporte a la felicidad infantil, realizado por Natalia Aristizábal, de la Maestría en Desarrollo Infantil de la Facultad de Educación, y quien les habla, Amanda Rodríguez, investigadora del Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad de La Sabana. Entonces, queremos destacar inicialmente que los vínculos familiares son originarios de la felicidad infantil porque la familia es el contexto inicial y principal donde aprendemos habilidades y comportamientos y por lo tanto es el faro de todo desarrollo humano. Los padres, al ser los principales formadores del vínculo afectivo, generan en sus hijos una sensación de cuidado, protección, cercanía en esa interacción paterno-filial, desarrollando en ellos confianza, tranquilidad y en consecuencia ese estado de felicidad. Por el contrario, cuando ese vínculo no es sólido, se puede generar en ellos ansiedad, indiferencia y tristeza. En este contexto, la crianza es el principal medio para transmitir valores, creencias, actitudes que influyen en el desarrollo infantil y por lo tanto en los resultados de salud en cada una de las etapas del ciclo vital. El abordaje de la crianza se ha dado principalmente a través de las dimensiones de la crianza y los estilos de crianza. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones, se refiere principalmente al apoyo parental, que habla de la relación afectivo paterno-filial, y del control parental, que abarca la gestión y regulación de las conductas de los niños. Mientras que los patrones o estilos de crianza determinan la interacción entre los padres y los hijos, la atmósfera emocional y la calidad de esa relación entre los padres y los hijos. Según el estilo de crianza, el niño tendrá o no un referente de autoridad, disciplina y funcionalidad fundamentales para el desarrollo de la personalidad y de la conducta infantil y adolescente. Los principales estilos de crianza fueron definidos por Diana Baumrind, quien identificó estos tres primeros: autoritario y democrático, autoritativo o democrático, autoritario, y el permisivo e indulgente. Después, Jacob y Martin propusieron también el negligente. Baurin reconoció el estilo de crianza democrático autoritativo como el que se caracteriza por una alta receptividad de los padres y una alta exigencia. Y entonces asume este estilo el ejercicio de autoridad como una práctica necesaria del rol paterno, sin vulnerar el vínculo paterno-filial que es necesario para un sano desarrollo. Por eso se asocia con mejores resultados emocionales, adaptativos y de satisfacción con la vida. Eh, con relación a estos estilos parentales, algo que hemos querido resaltar es la importancia de la percepción de los niños, es decir, conocer la experiencia de los niños sobre las conductas parentales en la crianza, porque esa interacción que tienen con sus padres será determinante en su desarrollo psicológico y dará forma a sus esquemas cognitivos, pero se sabe poco sobre la percepción que tienen los niños acerca de esas prácticas parentales. La revisión teórica nos llevó a relacionar una medida de autorreporte en los niños, el Children's Report Parental Behavior Inventory de Schaeffer, que fue difundido y bueno, creado a partir de 1965, que ha tenido algunas modificaciones. Y lo quisimos relacionar con la clasificación de Diana Baumrind. Precisamente esta asociación entre ambas escalas permitiría explorar en futuros estudios la percepción que tienen tanto los niños sobre las conductas parentales con cada estilo de crianza reportado por los padres. Este abordaje puede aportar mayor conocimiento sobre el grado de afectividad, comunicación y apoyo entre padres e hijos. En este mismo sentido, algo que es relevante en la investigación es relacionar también el bienestar infantil considerado como con una medida de autorreporte por los niños y adolescentes, que es precisamente la calidad de vida relacionada con la salud, considerado como uno de los resultados más relevantes en relación con su propia salud, no solo desde un punto de vista biofísico, sino también psicológico, social y familiar.
Algunos antecedentes teóricos mencionan que los estilos de crianza tienen un papel mediador en los resultados de la calidad de vida relacionada con la salud de niños y adolescentes. En general, la inestabilidad familiar con estilos de crianza que se caracterizan por el rechazo, el maltrato, la negligencia, generan experiencias adversas y psicopatología infantil, mientras que el apoyo emocional de los padres y la funcionalidad familiar se asocian con mejores resultados de la calidad de vida relacionada con la salud de los niños. Finalmente, los vínculos emocionales familiares son fuente primaria de felicidad en los niños, incluso más allá de la influencia escolar y de la relación con sus amigos. Cuando los niños reconocen en su familia un entorno seguro, es decir, un ambiente acogedor, cálido y cariñoso, y como lo hablaban hace un rato, basado en la ternura, en la amabilidad, en la bondad, tienen una mejor adaptación y regulación emocional. Entonces, estas relaciones funcionales y positivas en ese contexto de la familia protegen la salud y el bienestar a lo largo de su vida. Algunas conclusiones de este trabajo. La primera es que los estilos de crianza influyen en la calidad de vida relacionada con la salud y en la percepción de la felicidad desde la infancia y a lo largo de la vida. La educación sobre los estilos de crianza deben considerar las particularidades de cada familia para preservar la calidad de vida de los hijos, es decir, considerar si hay violencia intrafamiliar, si son familias monoparentales, si hay algún tipo de discapacidad o una condición de migración que también se ha hablado en este congreso. Por otra parte, para una mejor calidad de vida relacionada con la salud en la infancia y de la adolescencia es necesario el desarrollo de habilidades socioemocionales y comunicativas entre los miembros de la familia. Dentro de esas prácticas de crianza, qué importante es seguir formando a los padres de familia en esas pautas de crianza para que puedan también ellos desarrollar habilidades que preserven la calidad de vida de sus hijos. Las experiencias infantiles repercutirán en la salud relacional y en la percepción de la felicidad durante todo el ciclo vital, por lo que priorizar el bienestar de los niños es base del capital humano. Y finalmente cierro con esta frase y que ojalá la sigamos reflexionando en este panel, porque así lo han mencionado anteriormente, lo importante que es el amor para promover la felicidad en los niños. Y es que la felicidad infantil se logra cuando se promueve la experiencia en los niños de amar y ser amado al interior de sus familias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amanda, por esta comunicación. Eh, y bueno, damos paso a... estamos tratando desde hace un rato, tanto Daisy como Ligia, de enviaros invitaciones para que podáis ascender desde asistente a panelista, pero si no aceptáis la invitación, nos podemos ascender. Bien, entonces ahora sí que tendría lugar la comunicación de Daisy Oliva Pinzón Castro y Ligia Cecilia Telles Camacho, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, con el título Un mundo digital garante para los niños y las niñas por una educación para la felicidad. No sé quiénes de las dos van a exponer. Ya digo, llevo un rato tratando de invitaros a acceder como panelista. Os tiene que llevar una invitación, por lo tanto la tenéis que aceptar. Vale, ya Ligia la ha aceptado. Delante de Ligia, ya sabes que dispone de 5 minutos. Muchas gracias. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad, no, qué pena contigo. De pronto no lo tuvimos, no lo entendimos de esa manera. Si tú nos das los 5 minutos, nosotras nos vamos a intercalar y no nos vamos a pasar del tiempo, si nos haces el favor. Vamos a estar las dos. Entonces, pues no sé, tenemos los 5 minutos, ¿verdad? Y de acuerdo. Listo, entonces vamos a empezar. Me avisan, por favor. Buenas tardes para todos y para todas. Me avisan cuando estén viendo las diapositivas, por favor. Listo. Vale, gracias. Entonces, bueno, nosotros esta tarde estamos con ustedes presentando el resultado de una investigación que estamos terminando, el capítulo para el 6º Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Felicidad,
se denomina Un Mundo Digital Garante para los Niños y las Niñas por una Educación para la Felicidad. La investigación se hizo a cargo de las docentes Daisy Oliva Pinzón Castro y Ligia Cecilia Telles Camacho, docentes de posgrado de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Bogotá, Colombia. ¿De dónde surge el problema de investigación? Del acercamiento temprano que vemos al uso del Internet por parte de niños y niñas, considerándolo como una problemática que viene en constante crecimiento. La Internet es una fuente de ingresos una fuente de nuevos conocimientos y un acercamiento que nos permite vincularnos con otras personas, interactuar con el mundo. También es una herramienta educativa, pero también tiene unos aspectos negativos que no permiten también lograr algunos avances. Cuando hablamos de población infantil, relaciona dejar todas las actividades propias de las infancias a un lado. Por tal razón, consideramos que lo físico, lo motriz, el desarrollo del pensamiento y todas las habilidades sociales y familiares deben estar conectadas en este momento con las infancias. Y consideramos que se pasa mucho tiempo en la interacción dentro del uso del Internet en esta edad temprana. Bueno, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como lo decía mi compañera Alicia Telles, mi nombre es Celia Pinzón Castro, y en orden de lo que ella está refiriendo respecto al problema que nosotras inicialmente consideramos y planteamos, entonces surgió precisamente esta pregunta para, pues, ponerle ruta a nuestra investigación, y es esas costumbres que se suscitan o qué costumbres se suscitan con ese uso temprano de Internet. Nosotros lo desarrollamos aquí en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, en los municipios de Pacho, de Cota y de Cogua, y precisamente pues desde esa perspectiva familiar. Continúa, Alicia. Bien, el objetivo general que nosotros nos propusimos fue comprender esas costumbres del acercamiento temprano al uso de Internet de niños y niñas de 3 a 6 años de edad en los municipios de Cogua, Cota y Pacho del departamento de Cundinamarca desde la perspectiva familiar. Bueno, nosotras abordamos una metodología desde un enfoque cualitativo, un estudio etnográfico, precisamente hablando allí de esas costumbres, de esas acciones propias que generan ese acercamiento temprano al uso del Internet. Nuestra población fueron padres, madres y cuidadores mayores de edad de los niños y niñas de estos 3 municipios que acabo de nombrar, a través de una entrevista a profundidad. Pues también se hizo el análisis de datos, y allí pues las fases que ustedes ven en pantalla. Por cuestiones de tiempo pues avanzamos para hablarles más bien de nuestros resultados. El Dentro de los resultados encontramos que el primer acercamiento al uso de Internet corresponde con la entretención, es decir, el adulto, el cuidador, la persona que está a cargo de los niños y las niñas, entrega el celular para uso del Internet cuando necesita hacer otras tareas. Una de las principales razones por la que los niños y las niñas usan el Internet, como ya dijimos, es por entretención, pero también por imitación. Entonces, cuando ven a sus adultos cuidadores o a sus padres o a la persona que está a cargo, usándolo también lo quiere hacer. Encontramos que el Internet se usa como herramienta de apoyo en el campo educativo, y los padres refieren querer que sus hijos ingresen a páginas en las cuales haya contenidos que les sirvan de acuerdo a la edad, y pues que también como que les enseñen. Los padres, madres y o adultos cuidadores se presentan como facilitadores en el acercamiento al uso del Internet, siendo ellos quienes proporcionan el celular, que es pues como el medio más usado, siendo ellos quienes lo permiten. El acompañamiento de adultos responsables en el uso de Internet fue visible, se hizo presente en el análisis de resultados, teniendo en cuenta que nunca pues los dejan solos con el uso del Internet, en lo que pudimos averiguar frente a este análisis de la información. El tiempo de conexión al Internet está limitado y está supervisado, y no se pasa, no se excede de las 2 horas diarias de luz.
Bueno, también tenemos que el uso de Internet se hace en horarios no académicos, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos referían que en las escuelas y las instituciones educativas no permitían el uso de dispositivos electrónicos para conexión a Internet, a menos de que fuera en la sala de sistemas, por ejemplo. Y el tiempo de conexión que tienen los niños y las niñas son en espacios que precisamente no están en actividades académicas, que digamos que son como su tiempo libre y los dejan acceder en esos espacios a Internet. Los sitios en Internet a los cuales acceden con mayor frecuencia los niños y las niñas de estos municipios son aquellos sitios que tienen contenido infantil, y hay una gran prioridad por parte de YouTube en el acceso sobre todo a videos de contenido infantil y algunos videojuegos también para los niños o juegos interactivos educativos que utilizan algunos precisamente como en apoyo a ese desarrollo que están presentando los niños en estas edades. El celular es, digamos, el dispositivo más común para acceder a la Internet, teniendo en cuenta pues, que hay otros y que también hay la utilización de otros como las tablets, los computadores, el televisor con conexión a Wi-Fi, pero es el celular el que predomina pues, el acceso porque pues, está allí muy presente en la vida en los hogares de las familias colombianas. Pocas ventajas se veían dentro del uso de Internet en ese acercamiento temprano de los niños y las niñas desde la perspectiva del núcleo familiar, de la familia, de las personas cercanas a los niños y las niñas. Ven como el uso de Internet solamente para entretención como ventaja y en algunos casos como acompañamiento a algunas tareas educativas, pero en casos muy esporádicos. Y ven en cambio más desventajas. Ven allí pues que los niños están expuestos a diferentes peligros, como es la interacción con personas de pronto adultas que tienen algún otro tipo de intención con ese acercamiento a los niños y las niñas, peligros cibernéticos, en este caso lo podríamos llamar, de pronto el ciberbullying, el ciberacoso, también está el peligro de la dependencia, que muchos decían, muchos de los entrevistados nos referían a eso, que se podía presentar el tema de la dependencia de los dispositivos electrónicos, no solamente en lo cotidiano, digamos, en esas 2 horas o en actividades que no son académicas, sino ya digamos, en el transcurso de toda su vida y también cuando empiezan a tener ya más adelante ese acceso a redes sociales y demás. Entonces, ellos ven más desventajas, el núcleo familiar ve más desventajas que ventajas con ese acercamiento temprano a la Internet. Y por último, los padres, las madres y los cuidadores consideran que los niños y que las niñas deben acceder a sitios educativos y acordes con su edad. Esto quiere decir que precisamente como están tan expuestos a Internet y a diferentes sitios que no son acordes para ellos, precisamente hablábamos aquí de la parte de la supervisión y el control y el acompañamiento del adulto responsable o del cuidador responsable para que los niños pues accedan, si bien a lugares de entretención, pero también ellos referían que preferían que sus hijos, que sus infantes a cargo, accedieran a sitios que fueran acordes a su edad y sitios más educativos que de entretención. Pero pues allí ellos mismos veían pues como una limitante en esto porque pues ya los niños interactúan de otra forma, de una forma más directa con la internet y a través de estos dispositivos. Grosso modo, pues estos son los resultados de nuestra investigación. Realmente pues una investigación muy interesante con la profesora Ligia Cecilia Telles, pensamos llevarla un poco más allá e ir bastante hacia la parte de la práctica con base en esta investigación que precisamente permea este escenario tan importante que es el de la infancia, pero también el de la adolescencia, que es un tema que está en auge y que lo vemos nosotros no solamente en nuestro país, en Colombia, sino a nivel mundial, que es un tema que entró a los hogares, a nuestros hogares y que, como les decía, permea la infancia y la adolescencia y debemos nosotros estar a la vanguardia de este tema y como padres y madres de familia también debemos estar allí en ese acompañamiento, en ese acercamiento temprano del uso de Internet a niños y niñas, porque ya es algo que está en nuestras vidas y en nuestro cotidiano y pues debemos asumirlo con el positivismo y hacer precisamente ese acompañamiento. Agradecerles a todos ustedes, quienes nos están acompañando de las diversas zonas del mundo y a nuestra compañera Alicia Telles, también a los organizadores del espacio por esta oportunidad de presentarnos aquí en el Sexto Congreso Mundial con la Infancia y la Adolescencia. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Ligia. Muchas gracias
Daisy, por esta comunicación tan sumamente ilustrativa. Bueno, y tenemos aproximadamente unos 15 minutos para compartir un debate o una ronda de preguntas y respuestas. Para eso va a entrar en escena nuestra compañera Dayana Correa, que se va a ocupar de lanzar las preguntas que ha ido recogiendo a través de las redes sociales. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. En efecto, como decía Antonio hace un momento, pues hemos recogido y recolectado a partir de la valiosa información que hemos podido suscitar en la tarde y en la mañana, en el día de hoy, diferentes horarios en los que nos encontramos compartiendo pues esta experiencia que pues ha sido para todos nosotros y todas las personas que hemos podido como compartir tan gratificante y sobre todo tan sonora, ¿no? Bueno, de acuerdo a las plataformas en las que nos encontramos presentes, en el transcurso de las ponencias, de las exposiciones, pues hemos podido recolectar los siguientes cuestionamientos. En la medida que de pronto los panelistas pudiesen encontrar similitud de acuerdo a su exposición, pues vamos dando respuesta, ¿vale? Igual si alguien también quisiera aportar o exponer desde su punto de vista, pues también es válido, ¿no? Teniendo en cuenta el tiempo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo se podría reconocer el concepto y la incidencia de la globalización en la crisis de la enseñanza a los niños, niñas y adolescentes? ¿De qué manera el mundo adulto pudiese replantearse el concepto de la libertad para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se incorporaría el concepto de empatía en referencia de la necesidad de comprender al otro y ser comprendido? La otra dice, ¿cómo el contexto cultural pudiese incidir en la construcción de la autoimagen y ésta pudiese traducirse como conciencia? Y por ende en la construcción también del amor como un lenguaje académico en la sociedad colombiana. Tenemos aquí más. ¿Qué estrategias de estimulación alternativa desde el campo educativo, más precisamente desde la esfera emocional, pudiesen aplicarse para alternativizar el uso y patrones de conducta de los niños, niñas y adolescentes? Y por último, tendríamos acá cómo se percibe el fortalecimiento y la construcción del concepto de felicidad en el vínculo paterno-materno, teniendo en cuenta que los dispositivos tecnológicos, como lo hablaban hace un momento, se convierte en una herramienta de acercamiento temprano, ¿sí? Y se convierte en un distractor, ¿sí? Dentro de los cuales los padres son los primeros acompañantes o dadores de esta herramienta. Y esto sería por el momento lo que hemos podido seleccionar. Damos paso a que podamos responder una vez más, muy agradecidos y muy contentos de tenerlos en el día de hoy. Bueno, se me olvidó decir al principio que efectivamente íbamos a lanzar esas preguntas que habíamos recogido para aquellos y aquellas que os sintáis identificados podáis dar respuesta. Así que libremente este es el momento en el que podáis iniciar esta parte de la respuesta. Muchas gracias. Antonio tiene silenciado. Sí, decía que Otto Rivera, cuando quieras. Muchas gracias, querido amigo. Yo quisiera referirme a dos o tres de las interrogantes, de los planteamientos que nos acaban de compartir Diana, precisamente. Y el primero tiene que ver con precisamente la crisis de globalización. Y vuelvo a referirme prontamente a la parte introductoria de mi exposición, al decir, bueno, que
cuando uno hace el recorrido, y permítanme hacer referencia de América Latina, del el mundo de la educación, y agradezco a mis contertulias que han compartido este espacio conmigo, eh, es evidente que hay una imperiosa búsqueda permanente de cómo hacer de la educación en todos los espacios, educación formal, educación no formal, educación desde y para y con la primera infancia hasta las y los adolescentes, espacios seguros, pero también una educación que contribuya a su desarrollo integral como seres humanos. Pero nos damos cuenta cuando uno puede hacer un recorrido, si me permiten, la geografía de la región, y voy a referirme desde México hasta la Patagonia, vamos viendo cómo problemas educativos se van reiterando y se van repitiendo en cada uno de los países, en unos más profundos, en otros quizás menos, pero igualmente hay enormes desafíos educativos en toda América Latina y en el mundo. En este mundo cada vez más global, y se ha cerrado maravillosamente este espacio de esta tarde-noche con la referencia al mundo tecnológico, al de las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo muchas personas adultas, mujeres y hombres, ante la falta de, comillas, tiempo, de calidad de tiempo, preferimos que nuestras hijas, hijos, las chicas y chicos pasen más tiempo conectados a las plataformas y con los aparatos tecnológicos. Y aquí ha llegado un problema clave, fundamental, y es que la generación denominada en otros contextos la generación de cristal piensa que todo aquello que está en Internet es infalible, que es verdad absoluta. Y ahora nos enfrentamos a otro desafío más al cual todavía ciertas sociedades o las sociedades no están debidamente preparadas, y es al uso correcto de la inteligencia artificial. Y entonces todas las tareas o todos los desafíos que nos deja la escuela como sistema educativo, ya si antes preguntamos reiteradamente a motores de búsqueda como Google, por ejemplo, ahora lo vamos a hacer con ChatGPT, y lo que ahí aparezca y lo que ahí diga, eso es lo que le vamos a entregar a la profesora, al profesor. Entonces, creo que necesitamos también revisar esto, cómo hacer un mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación que sirvan al desarrollo cognitivo, eh, y no sigan adormeciendo el espíritu creador e investigador de esto. Y entonces ahí aplica el segundo concepto, y voy cerrando con el tema de la libertad de pensar, la libertad de actuar, la libertad de decir. Pero ahí tenemos que, como dice Jacques Derrida, de construir esquemas y estereotipos del mundo adulto en la relación con las niñas, niños y adolescentes. Y algo que se repite en muchos países de América Latina, en el discurso adulto, no solo de docentes, también de docentes, pero en el discurso adulto, es el hecho que como yo fui educado así, yo fui formado de tal o cual manera, habitualmente con medios violentos, entonces se cree que esto dio buenos resultados, y eso no es cierto. Entonces tenemos que apostarle a una educación transformadora, a una crianza positiva, a una disciplina positiva de la creencia cotidiana. Y yo cerraría con esto. Nosotros hemos encontrado muchos detractores que nos dicen, claro, como ustedes están trabajando en la agenda de derechos de niñez, entonces hacen este tipo de argumentaciones. Pero desde que existen los reconocimientos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la gente no dice de esa especificidad. Como ya se reconocen los derechos de los niños en genérico, entonces ya no se les puede corregir, no se les puede educar. Y decimos, no, claro que puedes corregirlo. Lo que estamos diciendo es que la violencia no corrige. Y las violencias en plural coartan el derecho a la felicidad. Y uno de los derechos fundamentales, si ya el derecho a la vida, a una educación de calidad, el desarrollo al ejercicio pleno de todos los derechos, ya es un tema prohibitivo en muchos contextos latinoamericanos, hay un derecho esencial que aquí se mencionó durante las exposiciones. Y en todo este recorrido de la literatura infantil maravillosa, y es el derecho al juego. Entonces, hemos creado generaciones de chicas y chicos con la cultura del no. No salgas, no hagas, no subas, no bajes, no.
todo es no. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar espíritus creativos, pensamiento crítico, si todo el tiempo estamos negándoles de manera permanente el pleno ejercicio investigativo, creativo e imaginario innato en las niñas, niños y adolescentes? Entonces, nos damos cuenta que hay más bien comportamientos homogéneos para realidades distintas. Esos son los desafíos. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Otro. Eh, Tiene la palabra Ligia. Gracias, Antonio. Sí, referente a esta pregunta, este cuestionamiento sobre cómo educar para la felicidad cuando las tecnologías nos están tomando tanta ventaja en términos de distracción, de cautivar, de pretender tener a nuestros niños y niñas vinculados con una u otra excusa. Es un reto, como lo dice Otto también, es un reto grandísimo y a nivel de educación más porque cuando hacíamos las entrevistas y nos dábamos cuenta que los cuidadores y las familias permiten el uso del celular para hacer otras tareas y lo expresaban de esta manera, no estará fácil decirles, vengan, replanteemos, cambiemos, demos otra indicación, porque sabemos que vivimos en un mundo apurado, un mundo rápido, un mundo que todos los días está ocupado y que los niños y las niñas, por ejemplo, en esta época que aquí en Colombia ya salieron a vacaciones, se empieza a sufrir mucho de quién los va a tener, cómo los va a tener. Entonces, estas tecnologías se convierten en aspectos fundamentales de nuestras familias. La invitación, ¿cuál es? Y estamos en la propuesta de la investigación 2025, que ya estamos en convocatoria, es cómo vamos a hacer para que estas familias puedan ver otras posibilidades y otras herramientas frente a estos usos y que no sean tan temprano. No podemos quitarlas, las tecnologías llegaron para quedarse y como decía Otto, el chat GPT ya nos está moviendo a todos a nivel de investigación, a nivel, ha habido problemas incluso porque ya se están pidiendo los trabajos en las universidades y aparece pues que no los están haciendo, ¿quién? Las tecnologías. Entonces, es un reto, es un trabajo al cual nos comprometemos con mi compañera Daisy Oliva Pinzón Castro en nuestro tema. Pretendemos tocar un poco estas fibras de estos cuidadores para que veamos otras alternativas y tengamos otras herramientas. Entonces, pues con esto nos vamos pensando en que va a ser posible, por lo menos en una parte de esta sociedad, porque no está tan fácil. Gracias. Gracias a ti, Ligia. Tiene la palabra Amanda. Bueno, muchas gracias. Algunas preguntas que creo que se conectan, así que trataré de responderlas brevemente, sobre la empatía, el fortalecimiento del vínculo paterno, o materno con la felicidad de nuestros hijos. Bueno. Creo que la invitación relacionada con mi presentación es que conozcamos de qué se trata el estilo de crianza autoritativo o democrático. Como lo decía mi presentación, se caracteriza por una alta receptividad. ¿A qué? A las necesidades emocionales de los niños. Y creo que hacia eso va también responder a la empatía. ¿Cuáles son las necesidades particulares que tiene cada uno de nuestros hijos desde su propia singularidad? ¿No? Creo que es también importante saber que la educación debe ser personalista, que al conocerlo a cada uno vamos a saber cuáles son esas necesidades emocionales a las que debemos responder y los padres tienen un papel protagónico en educar desde el amor y desde también el ejercicio de la autoridad, ¿no? Creo que los hijos necesitan esa orientación, ese acompañamiento, como lo mencionaban, frente al control parental digital, que puedan tener esas herramientas para saber hasta dónde y cuánto tiempo y qué contenidos mirar, pues que siempre haya un acompañamiento. Y esto lo deja ver entonces este estilo de crianza autoritativo, que se centra no solamente en trabajar en los hijos, el tener o el hacer, ¿no? En el desarrollo de estas competencias académicas, deportivas, sino definitivamente en desarrollar el ser. El ser desde una crianza positiva, el desarrollo de valores, virtudes y esto que hemos hablado en este panel, que es el desarrollo de esos actos de bondad, que finalmente es hacer el bien al otro en cuanto al otro. Porque cuando realmente inculcamos en ellos
que ellos pueden amar, ¿no? Ellos son seres amadores y entonces pueden ejercer la donación y la acogida del otro, pues definitivamente van a crecer en virtud. Entonces, creo que es muy importante saber que cuando desarrollamos entonces en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, niños y adolescentes, esa capacidad grandísima que tienen de amar, pues esto va a aumentar sus competencias sociales, académicas, va a mejorar sus resultados de salud. Hay que creer en ellos. Y hay que saber también leer qué es lo que nos quieren dar a nosotros como padres, como educadores, porque en esa capacidad de donación y acogida hay que también aprender a leer qué es lo que nos deben, nos quieren dar a nosotros como adultos, como profesores, como padres, y aprender a crecer con ellos. Y esa es la naturaleza también de este congreso, con la infancia y la adolescencia, poder crecer en la virtud, en una crianza positiva y asertiva. Entonces, bueno, pues creo que va un poco relacionada a esto y pues ojalá que podamos reemplazar pantallas por abrazos, que el abrazo es el que aumenta definitivamente esa experiencia de la oxitocina, esa experiencia de la ternura, del cariño y de tener un hogar como ese ambiente y ese entorno seguro que necesitan nuestros hijos y adolescentes para crecer de manera saludable. Gracias, Antonio. Gracias a ti, Amanda. Yo creo que la mejor, justo a las 7:30 de la tarde, el mejor final, ¿no? Con ese mensaje, ¿no? De esperanza, ¿no? Para una sociedad en la que cada vez necesitamos más de esa felicidad, de esa ternura, ¿no? De todo lo que se ha hablado en este panel, que bueno, que lo único que ha faltado, ¿verdad? Es que los chicos hubieran estado presentes. Son cosas que suceden. Las escuelas, pues ya digo, tienen dificultades, pero bueno, en el primero de la tarde sí que estuvieron presentes. Esperemos recuperarlo porque aunque no lo hayan compartido con nosotros, yo creo que es interesante que lo compartan con el resto de panelistas y que al final el Congreso, pues bueno, no es en nuestro panel, no es en este panel, pero es en el Congreso en general que agradezco sobre todo a tantas personas que repiten, ¿no? Que año tras año, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues creen en este tipo de iniciativas, como decía Amanda, con la infancia y la adolescencia. Pues nada más, son las 7:31 de la tarde aquí en España. No sé cuántas horas menos en cada uno de vuestros respectivos países. Imagino ya que es mediodía al otro lado del océano. Os agradezco vuestra participación en este segundo seminario del Sexto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia y os invito a seguirlo, pues bueno, tanto en vivo como en diferido, en directo como en diferido a través de los repositorios, de las redes sociales y nada más. Deseo que pasen una feliz tarde o feliz noche a los que nos encontremos aquí en España. Gracias por todo.